Asimismo, vamos a recordar algunas cosas de las que ya se mencionaron, que es bueno que asentemos conocimientos, y es que, tal como dijo la doctora, muchas de las decisiones que vamos a tomar para el manejo de los nódulos pulmonares solitarios va a depender de muchas cosas. Vamos a hacer, obviamente, la historia clínica, que es lo que aquí vamos a destacar, cuáles son los factores que pueden llevarnos a pensar que este nódulo puede ser maligno o benigno. Ya generalmente cuando se piensa que el nódulo puede tener características de malignidad, es que generalmente llega a la consulta de cirugía de tórax. Anteriormente, ya si hay sospechas bajas de la malignidad, se queda en el seguimiento por neumología, muchas veces llegan sí a cirugía torácica, y en el periodo se va evaluando, en el periodo de tiempo, para definir si es un nódulo que se mantiene benigno o si es potencialmente maligno. Bueno, puede esto cambiar en el tiempo, ¿ok? Siempre viendo la historia clínica, los antecedentes del paciente, sus hábitos laborales, como si tiene estudios previos, tal como se había mencionado anteriormente. Asimismo, como en la visualización de las imágenes que tenga el paciente, vamos a tener características específicas que nos van a ayudar a definir si es benigno o si es potencialmente maligno, como la velocidad de crecimiento, tamaño, los contornos, el contenido, la vascularización, la captación de contraste. Todas estas cosas ya fueron mencionadas, pero es bueno tenerlo pendiente. Se habló específicamente de que un nódulo pulmonar solitario se llama solitario porque está único, no hay otras características, no hay derrame pleural, no hay adenopatías que acompañen a esta lesión. Esta imagen que quise poner aquí es para que tengamos presente algunas cosas. Muchas veces hay pacientes que están manejados por otros especialistas, médicos generales, que muchas veces no tienen la pericia para identificar un nódulo pulmonar, y muchas veces estos pacientes no llegan a una consulta de neumología o a una consulta de cirugía de tórax. Esta imagen aquí que pongo es una paciente en vivo que tuve, la cual fue manejada. Es una paciente que trabajaba en Zona Franca como diluyente en una fábrica de diluyentes de pintura, y ella todo el tiempo se mantuvo evaluándose por el médico de la Zona Franca, un médico general que probablemente no tenía la pericia, y siempre la manejó con medicamentos para el dolor, le ponía broncodilatadores, hacía manejos que quizás no fueron los adecuados. Pero cuando la vimos en la consulta, que le pedimos las imágenes previas, ella lleva esta imagen en donde estaba una lesión 6 meses antes, y quizás por un diagnóstico que no fue acertado en el momento, llegamos a esta imagen que tuvo al momento ya que llegó a mi consulta. 6 meses después, exactamente. Pero también probablemente este médico que la vio se llevó o prestó más atención al reporte de la radiología, en donde hablaba de que no había evidencia de hallazgo patológico, viendo que se ve claramente ahí una lesión nodular en el pulmón izquierdo. Entonces, muchas veces puede pasar este tipo de cosas que lamentablemente se nos escapan de las manos. Asimismo, bueno, seguimos recordando que el tamaño, aunque no se considera no tiene un predictor de benignidad o malignidad de mucho peso, obviamente siempre se determina que a mayor tamaño las posibilidades de malignidad son mayores, ¿verdad? Así como se habló del tiempo de duplicación de volumen, es que entre 20 a 400 días podemos considerar si aumenta su tamaño. Y aunque hay lesiones, hay algunos tipos de cánceres que tienen un crecimiento muy lento, ya se está recomendando que en vez de un seguimiento a 2 años, pudiéramos prolongar quizás un poco más para darle tiempo a ver si estos nódulos pueden cambiar en el tiempo. Y se recomienda que se le prolongue el tiempo hasta 3 años. Los bordes, como ya hablamos, cuando hay irregularidades, cuando hay lesiones espiculadas, cuando son multilobulados, son características que nos hacen sospechar de malignidad. Cuando hay lesiones que evidencian umbilicación a nivel tomográfico, su valor de malignidad
llega generalmente al 90% y como nosotros como cirujanos justifica una actuación agresiva, de que ya hagamos una biopsia tomodirigida, dirigida por ecografía o un abordaje quirúrgico ya, dependiendo, porque este tipo de lesiones son altamente sugestivas de malignidad. Generalmente cuando un nódulo es circunscrito y está bien definido, lo consideramos como benigno, pero hay algunas lesiones que también con estas características pueden ser potencialmente malignas. Por eso es importante el seguimiento periódico y con imágenes de estas lesiones. Su localización, tal como dijo la doctora, es más frecuente en el pulmón derecho y hacia los lóbulos superiores. Estas son cosas que nos hacen sospechar. Y la densidad de las lesiones y su contenido y la captación de contraste o las unidades Hounsfield que pueda presentar esas lesiones. Ahora, ya cuando hablamos del abordaje invasivo quirúrgico, el objetivo principal es la obtención de muestras para saber y conocer el diagnóstico. Aquí ponemos también otro ejemplo, otro paciente, el cual presentaba una lesión muy grande que ya sobrepasa lo que es un nódulo pulmonar, pero también es bueno destacar el ejemplo, porque es otro tema que se da muchas veces en nuestras consultas. Este paciente llega, evidentemente es un paciente que se preparó para una resección quirúrgica, pero como ya era una persona un tanto entrada en edad, que quizá no entendía las situaciones, no entendió bien al momento de que se le explicó, el paciente decidió soltar la consulta y optar por tratamientos más alternativos, ya que el paciente presentaba sintomatología de disnea y dolor, que él aseguraba que podía ser una gripe, porque siempre sufría de gripe. Prefirió los tratamientos con tisanas y este tipo de cosas, y posteriormente, unos meses después, llegó en estas condiciones. Ya en este momento es un paciente que para nada es un paciente operable, y bueno, ya se le dio solamente la opción de biopsia diagnóstica y tratamiento oncológico. Entonces, entre las primeras etapas para lo que son los abordajes invasivos quirúrgicos, obviamente la captación de muestras es la primera parte. Podemos hacerla de diferentes maneras. Ecoguiada con control fluoroscópico, guiados por tomografía y por ultrasonido. Una de las tomas de muestra que podemos hacerlo es la muestra por punción con aguja fina o la biopsia con aguja gruesa. Otros tipos de diagnósticos que tenemos es la broncoscopía rígida o flexible o el EBUS radial, aunado también a las otras técnicas mínimamente invasivas o no quirúrgicas de obtención de muestras. ¿Ok? Cuando la posibilidad de malignidad está todavía entre leve o moderada, que estamos hablando de que es de menos de un 5%, según ya como estuvimos viendo en la exposición anterior, se sugieren que se trate de hacer biopsias que no sean invasivas o que no haya una apertura directa a la cavidad torácica. Y aquí es que entran todas las características o todas las técnicas que tenemos para la obtención de muestras. La punción por aguja fina, las biopsias por aguja gruesa, la broncoscopía rígida o flexible, el EBUS, la mediastinoscopía, etc. Cuando ya tenemos lesiones que todavía rondan los 2 centímetros, estos estudios, sobre todo la broncoscopía, tienen todavía una sensibilidad de un 34%. Quizás muchas veces nosotros pensamos que pudiera quedarse un poquito corta, pero si juntamos esta técnica junto con otro tipo de técnica, otro tipo de abordaje para obtención de muestras, este porcentaje, esta sensibilidad puede aumentar y podemos obtener un mejor diagnóstico a la hora de tomar muestras de estas lesiones. Recordamos que ya cuando el paciente llega a la consulta de cirugía torácica, si pasó adecuadamente por una consulta de neumología, es porque ya este paciente tiene altas sospechas de que puede ser maligno. Y por eso llega a la consulta de cirugía torácica ya para que se tenga un abordaje más agresivo para la obtención de muestras o para la resección de la pieza completa. Recuerde que estamos específicamente en la parte de nódulo pulmonar. Estamos hablando de una lesión única,
sin adenopatías ni derrames pleurales, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para obtención de muestras o obtención de la pieza completa? Lo primero es que hay lesiones que no necesariamente están bien circunscritas y al momento que se hace algún abordaje directo al tórax, ya sea una toracoscopía o una VATS, muchas veces en un tejido que está sano no encontramos la lesión. Entonces, hay técnicas que nos ayudan. Por ejemplo, tenemos, perdónenme, el abordaje para las lesiones pequeñas, que es que tomográficamente se ubica la lesión por tomografía, digamos, y en el momento se le coloca un arpón, ya que al momento que se vaya a hacer la toracoscopia, nosotros como ya buscando la parte del pulmón donde está este arpón, resecamos esta lesión y ahí tenemos muchas más posibilidades de tener la muestra y una resección lo más completa posible. Hay otras técnicas que es la colocación por inyección de lipidol, que es un líquido radiosensible que, guiado por fluoroscopía posteriormente, podemos llegar exactamente a donde se inyectó este medicamento y resecar toda el área que está, digamos, embebida en este medicamento, en el lipidol. Ya cuando hablamos de cirugía oncológica, generalmente uno piensa como cirujano torácico o como cirujano en general, en la cirugía oncológica estándar, que es la lobectomía con linfadenectomía y resección de ganglios y estaciones ganglionares. Ya hay muchos tipos de abordajes que pueden ser mínimamente invasivos, que tienen resultados muy similares a la cirugía abierta, en donde trabajamos directamente con las manos, pero tienen mejores beneficios. Como en una cirugía mínimamente invasiva, la principal característica de esta es que no se hace cortes muy agresivos a las capas musculares y que no hay una distensión o una, digamos, expansión de los arcos costales. Ahí son muchos los beneficios para el paciente. Tenemos una estancia hospitalaria mucho más corta, tenemos un paciente que tiene menos dolor y por ende puede hacer ejercicios respiratorios o iniciar la deambulación mucho más rápida. Y todos estos beneficios van en pro del paciente y su salud y que pueda mejorar más rápidamente. Ya hay algunos estudios de escuelas japonesas que están muy, digamos, avanzados en la parte de lo que son los estudios mínimamente invasivos y las cirugías videoasistidas. Estos establecen que ya no es necesario o, dependiendo de algunas características, no es necesario hacer de una vez la lobectomía. Se pudieran hacer resecciones sublobales que son oncológicamente similares a las lobectomías. Ya no hay que ser tan agresivo. Ya, porque vuelvo y recalco, recuerden que estamos hablando de un nódulo pulmonar solitario, podemos hacer resecciones con márgenes libres, separando, sacando una gran cantidad de tejido sano, perilesional, que nos ayude a no dejar células potencialmente malignas dentro del parénquima. Y este tipo de resección nos ahorramos una lobectomía completa con todas las deficiencias posteriores que puede tener el paciente y le damos una mejor calidad de vida porque al paciente, dependiendo de las características que tenga, tenemos la posibilidad de hacer o lobectomía o segmentectomía o simplemente la resección del tumor por las características espirométricas que pueda tener. Entonces, ¿cuáles son las técnicas generalmente que se pueden utilizar para la resección de las lesiones de los nódulos pulmonares solitarios o para la toma de muestra de alguno de ellos? Está la toracoscopía, está la cirugía VATS, la toracotomía y la mediastinoscopía. ¿Cuál es la diferencia entre la VATS y la toracoscopía? Quizá estarán pensando algunos. La toracoscopía es el uso de incisiones mínimas. La VATS o la cirugía torácica videoasistida, digamos que nos da un margen de una incisión que puede llegar a ser hasta de 5 centímetros, sin necesidad de hacer una apertura brusca a los arcos costales. Mientras que la toracoscopía se utilizan incisiones
de 1 centímetro o menores y el uso de pinzas, bueno, quizás más informalmente decirle las pinzas que se utilizan en la paroscopía y este tipo de cosas. Pero ya la VATS es un método mínimamente invasivo, pero con heridas un poquito más grandes, que nos ayuda a hacer resecciones igual de buenas que una toracotomía formal, y dependiendo las condiciones que tengamos en el sitio donde vayamos a hacer el procedimiento, podamos optar por una u otra, porque como se habló en temas anteriores, muchas veces en nuestros centros no contamos con la posibilidad de hacer una cirugía videoasistida o una toracoscopía y obligatoriamente tenemos que hacer una toracotomía formal para sacar un nódulo de 2 centímetros. Es que a veces las situaciones no nos permiten, ¿ok? Entonces, ya para llevar a casa, nosotros podemos estar seguros de que aquí en República Dominicana los profesionales en cirugía torácica, todos, tenemos las técnicas y el equipo quirúrgico es variado y diversificado y que podemos trabajar todos este tipo de técnicas con resultados muy buenos y oncológicamente aceptables para nuestros pacientes. Tenemos que tratar de mejorar como profesionales de la salud los diagnósticos de estas lesiones para que cada vez podamos hacer más resecciones completas desde el punto de vista oncológico y que sean menos los abordajes para solamente tener diagnóstico porque ya el paciente haya llegado en un estadio muy avanzado o porque ya esté en una situación en la que no pueda ser resecable ya la lesión y que tenga que ir directamente a la parte oncológica porque, bueno, el paciente llegó tarde, porque no se pudo hacer un diagnóstico a tiempo, porque quizás el paciente no tuvo las alternativas para poder llegar a un profesional de la salud que le diera un diagnóstico oportuno y en el momento oportuno. Nada, de mi parte, doy las gracias por haberme permitido dar este tema. Aquí pongo algunas fotos en donde se puede ver que quizás todos los torácicos de aquí actúan de un momento a otro en equipo para poder hacer que estos pacientes tengan una cirugía torácica efectiva y como debe de ser, con todas las reglas que debe de ser. Muchas gracias.